Les decía que buscar literatura en el internet y en las páginas es complicado. De hecho, yo doy una plática o una clase en la especialidad que se llama Medicina Basada en Evidencia, que básicamente es que para nosotros dar un diagnóstico, usar una prueba diagnóstica o establecer un tratamiento o un pronóstico, tenemos que estar basados en lo que está escrito en la literatura y se clasifican los artículos de diferente tipo, ¿no? Entonces, parte de esa clase es buscar literatura y uno de los puntos más importantes que ahí se dice es que buscar literatura de manera adecuada y hacer las preguntas de manera adecuada es tan complicado como aprender a auscultar o las técnicas de cualquier parte de la clínica, ¿no? Entonces son cosas que tenemos que aprender y cuando quieran pues podemos dar un curso de cómo buscar, dónde buscar y qué buscar, ¿no? ¿Qué artículos tendrán más valor? ¿Qué revistas son las que tienen más valor? Porque bueno, ahorita en el internet hay tanta información que nos podemos perder en el tipo de información que encontramos, ¿no? Pero sí, buscándole sí hay. Sí hay y el buscador más común que yo utilizo así para salir rápido de los problemas y de ahí ya me voy a otros es el Google académico, Google académico, como le queramos llamar, y ahí se encuentra, lo que sí es que la mayoría pues está en inglés, ¿no? El buscador encuentra más si le ponemos en inglés que si le ponemos en español. Entonces si quieren buscarle por ahí, y se encuentra bastante. Voy a compartir la pantalla. Y por ejemplo, en el buscador normal, pues ya el tercero me da una revista que se llama DBM 360 y dice manejo y diagnóstico manejo del megaesófago en perro, ¿no? Y si me voy. ¿Están viendo, verdad? Sí, doctor, se ve bien. Sí. Ok. Ahí están todo lo que busca por todos lados, ¿no? Entonces ahí te vas a encontrar ya megaesófago canino y aquí está en PDF, quiere decir que está abierto, que lo puedes abrir gratis. Este también de megaesófago. Por ejemplo, aunque es del 97, pues no lo puedes abrir. Aunque si te vas aquí a las 3 versiones, algunos se pueden. Entonces ahí está todo eso. Sí hay. $99 casos. Y hay, o sea, si te fijas ahí, nada más era la página en la que estábamos buscando. No estuve buscando en el Academics, pero sí, o sea, había poco, o sea, hay mucha casuística, muchos terapias, encontré uno de terapia china, tradicional china, pero basada la pregunta, sí se me complicó porque encontraba mucho, más bien como artículos de libros. Sí, bueno, pues ahí vemos que, te digo, pero sí, buscarle sí, siempre tiene su chiste. Ahí le podemos verlo después en otro lado, ¿no? Pues ahora sí continuamos con lo de las enfermedades esofágicas. Y vamos a ver un tema que rara vez o que pocas veces vemos, que es el reflujo gastroesofágico, específicamente en perros sometidos a anestesia. Esto es porque, bueno, haciendo el doctorado fue parte de la investigación que realizamos ahí. Y pues una vez que se empezó a utilizar el endoscopio, empezaron a ver que las cicatrices o las estenosis cicatrizales eran relativamente comunes en perros. Y empezaron a hacer una relación y más o menos encontraron ahí por los años 2000 que había una relación de perras que eran sometidas a ovariohisterectomía que presentaban
un mediesófago por una cicatriz o una estenosis cicatrizal. Pero más bien fue al revés. Llevaban perras a consulta porque tenían regurgitación y encontraban que tenían la estenosis, y una gran cantidad de esas perras habían sido sometidas a ovohisterectomía, ¿no? Eso fue lo primero que salió. Obviamente el diagnóstico, una vez que salió, se empezó a hacer de manera rutinaria la endoscopia en las clínicas veterinarias, pues las estenosis cicatrizales fueron aumentando en frecuencia, lo mismo las esofagitis, y cada vez es más común encontrar que hay este tipo de reflujo, ¿no? La enfermedad de reflujo gastroesofágico como tal ya está descrita tanto en perros como en gatos, pero no es tan común como en el humano, ¿no? Y tenemos que empezar a ver que hay mecanismos de defensa que evitan que tanto en los animales como en el humano haya un reflujo gastroesofágico, que haya que el contenido del estómago pase al esófago. Esas medios de defensa son esta parte que está aquí, que se llama haz de His, que es la unión es el ángulo que se forma entre la unión del esófago con del cardias con el esfínter esofágico inferior. Esta angulación, si nosotros recordamos, cuando el perro come, el líquido se queda abajo junto con los sólidos mezclándose, y el gas sube y el fondo del estómago se dilata. Al dilatarse, este ángulo se cierra. El otro es el cierre producido por los pliegues de la mucosa esofágica cuando el esófago está colapsado. Aquí en lo que sería el esfínter esofágico inferior, hay unos pliegues de la mucosa que se van a cerrar cuando está cerradito el esfínter. No es un esfínter muscular como tal, sino es un esfínter compuesto por estos tipos de barreras mecánicas. La porción intraabdominal del esófago, ya lo habíamos visto, mientras más porción abdominal de esófago haya, mayor presión de las vísceras sobre ese pequeño tubo va a existir. A esto se le llama ley de Place. Por ejemplo, las ratas y los conejos, al tener mucho esófago, no pueden ni siquiera vomitar, mucho menos tienen reflujo gastroesofágico. Los perros tienen una cantidad pequeña de esófago abdominal, entonces ahorita vamos a ver que de manera normal tienen cierto reflujo sin que se considere anormal. Y por último, los pilares diafragmáticos o cruras diafragmáticos, que es la abrazadera que se forma alrededor del esfínter esofágico inferior y la forma los músculos del diafragma. Esto se le conoce como crura o pilares diafragmáticos, que una vez que el alimento pasa, esto se cierra y evitan que haya un reflujo. Cualquier falla en uno de estos mecanismos va a producir que haya enfermedad por reflujo. Para que haya reflujo gastroesofágico es necesaria una relajación del esfínter esofágico de toda esta fuerza, o que el estómago tenga la suficiente fuerza para vencer este mecanismo. Recuerden, no es un esfínter como tal, es un esfínter formado por mecanismos, por estructuras mecánicas que van a hacer que no se vaya, ¿no? Entonces, esto es un esfínter normal. Cuando cualquiera de estos falla, ya sea, por ejemplo, que tengas una gastritis crónica y aquí en el cardias la mucosa esté más pequeña de lo normal, o la mucosa del esófago, o que tengas una hernia hiatal y los pilares diafragmáticos no tengan la suficiente fuerza, sería suficiente para que esto presentaran el reflujo gastroesofágico. Ahora, muchos medicamentos, sobre todo los medicamentos preanestésicos y anestésicos, van a hacer que este mecanismo falle, que este esfínter esofágico inferior se relaje y haya un aumento de las posibilidades de reflujo gastroesofágico. Este es un ejemplo de cómo en la expiración, en la inspiración, el estómago y el diafragma se relaja un poco. Aquí estamos viendo cómo hay una porción de esófago o de esfínter esofágico, de esófago en la cavidad abdominal,
y hay un aumento de la presión. Cuando se relaja ese diafragma, no hay presión sobre el esfínter esofágico inferior. De hecho, podemos ver que la unión gastroesofágica quizá quede, como vimos en algunas razas, adentro del tórax y se quita la presión y hay una disminución de esa presión. De esta manera, de forma fisiológica, hay cierta cantidad de reflujo hacia el esófago y la mucosa del esófago tiene la capacidad de soportar esos cambios de pH, pero cuando se aumenta la cantidad o hay cambios en el pH, sobre todo en aumento de la cantidad, entonces sí se puede hablar de una enfermedad por reflujo o daños producidos por la enfermedad por reflujo. Como les decíamos, cualquier alteración de los mecanismos causará reflujo en el perro. Y aquí estamos viendo un perro anestesiado. Pusimos el endoscopio después de la anestesia y vemos cómo hay un reflujo que por sí solo, vamos a ver más adelante, no siempre va a causar un daño. Para que cause un daño tienen que cumplirse ciertos factores, ¿no? Otro caso de reflujo gastroesofágico post-anestésico. Entonces, ese reflujo puede causar un daño en la mucosa esofágica, esofagitis, y a largo plazo puede causar una estenosis cicatrizal. ¿Qué es lo que necesitamos o lo que se necesita para que se dañe la mucosa? Bueno, tiempo prolongado del ácido gástrico en contacto con la mucosa esofágica. También cuando el reflujo contiene sales biliares y pepsina, o el pH es alcalino, también daña más a la mucosa esofágica que el pH ácido, ¿no? Entonces, eso es lo que se necesita para que se produzca la esofagitis. En términos generales, no el reflujo gastroesofágico en la anestesia. El reflujo gastroesofágico en pequeñas especies y en humanos, pero vamos a ver ahora pequeñas especies, puede ser causado por varios factores. El vómito crónico, como les decía, el vómito crónico va a hacer que el esfínter esofágico inferior se debilite y haya un reflujo gastroesofágico. Es común que los perros, después de una gastroenteritis severa, que estuvieron hospitalizados, se vayan a su casa y presenten algo de reflujo. La hernia hiatal, las enfermedades musculares, ya vimos que el esófago es un músculo, su capa muscular es estriada, entonces cualquier alteración que afecte las fibras musculares estriadas va a afectar el esófago. Zonas de alimentación mal puestas también pueden predisponer a reflujo gastroesofágico. Los tumores, como el que vimos, el tumor de células escamosas de Rottweiler. Pero la causa más común de reflujo gastroesofágico en pequeñas especies es la anestesia, sobre todo en perros. Hay más estudios en perros que en gatos. Esto, como les decía, ha hecho que cada vez sea más comúnmente diagnosticada esofagitis con la llegada del endoscopio. Y lo mismo, las estenosis esofágicas poscicatrizales son secuelas difíciles de tratar y potencialmente mortales para el paciente. Si no se tratan de manera adecuada, van a causar la muerte del paciente. Por eso es importante tratar de evitar este reflujo durante la anestesia. Cuando menos conocer que hay siempre un reflujo o puede haber la posibilidad de un reflujo durante la anestesia. Estas son cicatrices, cicatrizales en diferentes esófagos. Aquí una esofagitis y va a evolucionar a una estenosis postcicatrizal y a una estenosis. Como vimos, para evitar el reflujo, la parte más importante pues, es el esfínter esofágico inferior. Y por términos generales se asume que es primero un reflujo gastroesofágico que una esofagitis, aunque pudiera ser ocasionado de manera inversa, ¿no? Que por ejemplo un paciente tome un cáustico, cause una esofagitis, esa esofagitis haga que haya una disminución en el tono del esfínter esofágico y a largo plazo presente reflujo. Pero normalmente es primero el reflujo y luego la esofagitis. Otro punto importante es que no todos los perros que tienen reflujo gastroesofágico durante la anestesia van a desarrollar la esofagitis. Tampoco hay que espantarnos tanto, pero la posibilidad de la esofagitis y de la estenosis cicatrizal existe.
Para que se produzca el daño, debe haber un pH menor a 2.5 durante al menos 20 minutos. Es el daño que más severo se causa. Pero ahorita vamos a ver más adelante los rangos del pH que pueden estar, ¿no? Existen factores para que se dañe la mucosa esofágica, que es el tipo de jugo gástrico en contacto con la mucosa, la acidez y las enzimas encontradas. Como les dije, contrariamente a lo que podríamos pensar, los pHs alcalinos también dañan mucho la mucosa gástrico, la capacidad de autolimpieza del esófago y la resistencia de la mucosa esofágica. La enfermedad por reflujo gastroesofágico o dispepsia, comúnmente conocida como agruras en humanos, el término adecuado es dispepsia, o en inglés le llaman, se me fue, corazón de fuego, se me fue el inglés. Bueno, pero lo que sientes es que tienes el reflujo o las agruras y pues tienes un ardor en el pecho. Este ardor en el pecho puede ser hasta producir todo, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando? Que el contenido gástrico se está yendo al esófago y te produce ese ardor. En humanos es muy importante porque si no se controla puede producir algo que se llama esófago de Barrett, que es un cambio en las células del esófago de las células epiteliales y cambian a algo muy parecido a células gástricas, pero es un signo de preneoplásico, o sea, es una lesión preneoplásica. Entonces, si no le dan el tratamiento a ese esófago de Barrett, van a terminar con un cáncer de esófago. Por eso en humanos es tan importante. Pero todas las características en etiología, fisiopatología y tratamiento de la enfermedad por reflujo gastroesofágico del humano, pueden aplicarse al reflujo gastroesofágico durante la anestesia. La anatomía, los mecanismos de defensa y los factores que causan la relajación del esfínter esofágico en humanos, cualquier falla que se vea que ocurre en humanos puede ocurrir en perros y en perros anestesiados. Y el estudio y lo que voy a presentar más o menos va intentando explicar por qué en los estudios que hicimos nosotros y en los estudios que existen en la literatura, por qué hay más reflujo en algún perro que en otro, ¿no? Lo que se ha visto es que animales que presentan un reflujo gastroesofágico ya manifestaban una incompetencia del esfínter esofágico inferior desde antes. Y las razas características en las que se ha demostrado que aparte de tener signos del síndrome del respiratorio, el síndrome obstructivo del braquicefálico, estos perros con síndrome obstructivo del braquicefálico también presentan de manera rutinaria reflujo gastroesofágico o tienden a presentar reflujo durante toda su vida. Y esto es muy importante cuando estos perros braquicefálicos sean sometidos a anestesia, pues las posibilidades de que presenten reflujo son mayores a las de otras razas. Entonces, esos perros ya está publicado que, aparte de tener el síndrome del respiratorio, complejo respiratorio del braquicefálico, también tienen reflujo gastroesofágico. Lo que también contribuye a que tengan una esofagitis es que tienen una reducción de la peristalsis, falta de producción de saliva que neutralice el pH ácido del reflujo, lo cual contribuye a la esofagitis. Está escrito desde el 2004 por Jergens. Durante la anestesia también es importante establecer que dependiendo del tipo de cirugía, la posición del paciente, los preanestésicos utilizados y los anestésicos utilizados van a predisponer a la presentación de reflujo. Esta es una posición que se llama de navaja sevillana, donde es la posición que se utiliza para las enfermedades del ano, para hernia perineal, para adenomas perianales y para toda la cirugía de la región anal y perianal y perineal. Esta posición es la que causa mayor predisposición a reflujo gastroesofágico. Como les decía, hay un rango para que consideremos que hay reflujo gastroesofágico. Un pH menor de 4 o mayor de 7.5 y al menos durante 30 segundos.
Entonces, para saber que presentó reflujo gastroesofágico, tienen que poner una sonda muy parecida a la sonda, al estetoscopio esofágico, pero va a tener ahí un lector, un nano que va a tener un pHímetro, lo van a conectar a una computadora y va a estar reportando durante toda la cirugía si durante todo ese tiempo el pH o bajó de 4 o subió de 7.5 durante al menos 30 segundos. Es el mismo aparatito que se le pone a las personas para diagnosticarles el reflujo gastroesofágico. Nada más que en el humano lo dejan hasta 24 horas y le monitorean el reflujo durante esas 24 horas. Y en los perros, pues se hace con el perro anestesiado. Como les decía, la influencia del tipo de cirugía es importante, y los primeros reportes de enfermedad por reflujo gastroesofágico o de cicatrices estenosales fueron realizadas en perras que habían sido sometidas a ovariohisterectomía. La posición de Trendelenburg es otra posición, que el perro está acostado, y la que les dije de navaja suiza predisponen a la presentación de reflujo, y la cirugía ortopédica. Ahí el acento me falló. Ahí dice ortopédica, pero es ortopédica. Ok. Sin embargo, en el estudio que realicé yo, o que realizamos en la Universidad de Extremadura, en 2010, de más de 100 cirugías que hicimos, ninguna de las enfermedades o de las cirugías que fueron sometidas a enfermedades del útero presentó reflujo gastroesofágico durante la anestesia. Pero la mayoría de los artículos dice que la cirugía abdominal, y sobre todo la cirugía del tracto reproductor femenino, es la que más te predispone a la presentación de reflujo gastroesofágico. Y la ortopédica, la posición que les decía, la de navaja suiza. Esta es una comparación de todos los estudios que se habían hecho hasta el 2013, donde el porcentaje es muy variable. Aquí, por ejemplo, hasta el 78% de los pacientes presentaron reflujo, pero va del 17 al 78%, dependiendo los medicamentos que utilicen. Pongo este de Chacón de 1998 y el reportado por nosotros. Estos dos fueron realizados en la misma Universidad de Extremadura. Se usaron más o menos los mismos protocolos o planes anestésicos, con la excepción de la atropina. Después de esta tesis dejaron de utilizar de manera rutinaria la atropina, no solamente por el reflujo, sino porque la mayoría de los anestesistas o anestesiólogos no recomiendan el uso rutinario de la atropina, y todo lo demás fue más o menos igual. Y se bajó del 25 al 13%, solamente dejando de utilizar la atropina. En cuanto a esto del sistema reproductivo, en mujeres embarazadas, pues hay un aumento del reflujo, y cuando llegan a ser sometidas a anestesia también hay un aumento del reflujo. También está reportado un número de hembras con reflujo gastroesofágico durante la cirugía, y más que la presión del feto sobre el diafragma y sobre el esfínter esofágico inferior, se ha visto que tanto en humanos como en perros, la progesterona es la que causa que haya una relajación del tono del esfínter esofágico inferior. La progesterona y los estrógenos en perras. La predisposición racial, los Poodle, pastor alemán y labradores tienen predisposición a reflujo gastroesofágico durante la anestesia, aparte de los braquicefálicos. Esto lo habíamos visto y ya lo habíamos discutido más o menos en los cuerpos extraños. Si a alguien se le ocurrió pensar que cada perro tendría diferente diámetro y diferente largo en el esófago, y es muy obvio, pero lo que se ha visto desde el 2004 es que la porción del abdominal del esófago es muy diferente según las razas. Aquí hicieron solamente con 2 razas, con Greyhound y con Beagles, y una gran cantidad de Beagles sanos, sin ningún signo gastrointestinal, ni reflujo, ni nada,
tenían el esfínter esofágico o la unión del esfínter esofágico en el tórax. Perdón, sin presentar hernia diafragmática. La condición corporal de los que presentaban reflujo, el 76% estaban en una condición corporal normal, el 23% estaban delgados y ninguno presentaba obesidad. Estos datos son curiosos porque se tiende a pensar que, sobre todo en medicina humana, que las personas con obesidad van a presentar mayor cantidad de reflujo gastroesofágico. Como vamos a ver más adelante, posiblemente no sea eso, simplemente ya tienen enfermedad por reflujo antes de ser anestesiado. Lo que sí se ha visto en varios artículos es que los perros de más de 40 kilos tienen predisposición al reflujo gastroesofágico durante la anestesia. Por ejemplo, en humanos, ya ve que les decía que tampoco está tan establecido. En un estudio realizado en el 92, de 7 pacientes obesos, solo uno presentó reflujo gastroesofágico durante la anestesia. Mientras que se apreció en 7 de 35 pacientes no obesos. O sea, la obesidad no era un factor predisponente para el reflujo gastroesofágico, como tampoco aparentemente lo es en perros. No, el peso sí, la obesidad no. En las personas obesas, la presión intraabdominal está aumentada. Igual tienen un contenido de gástrico aumentado, aunque estén en ayunas, cuando son sometidos a cirugías tienen cierta cantidad de contenido gástrico por el tamaño del estómago. El pH del estómago es más bajo. En términos generales, mientras más bajo sea el pH o más ácido sea el pH, esto disminuye el tono del esfínter esofágico inferior y es más fácil que tengan reflujo gastroesofágico. También tienen un retardo en el vaciamiento gástrico de las personas obesas y eso va a hacer que tengan más fácilmente reflujo, y tienen una alta incidencia de hernia hiatal. O sea, lo que queremos decir es que no es realmente la anestesia en las personas obesas lo que predispone al reflujo. Ellos ya tienen una predisposición al reflujo por estar, o ya tienen reflujo nada más por el hecho de estar obesos, ¿no? Hicieron un estudio entre obesos y no obesos y la presión del esfínter del estómago y el esfínter esofágico inferior es similar entre obesos y no obesos. Entonces, muy posiblemente lo que pasa en humanos es que esas personas obesas pues ya tienen enfermedad por reflujo, ¿no? Lo que sí encontramos fue que los perros delgados tendrían más a tener reflujo, y intentando explicar esto encontramos un artículo del 2003 donde encontraron que los pacientes sometidos a anestesias que eran delgados, cuando su condición corporal era delgada, tenían durante la anestesia, aún con ayunos adecuados, tenían más contenido gástrico y un pH más bajo. Y como ya dijimos, el pH bajo predispone al reflujo gastroesofágico. Entonces, intentando explicar por qué en el estudio se encontró que los delgados tenían predisposición, está aquí con esta publicación del 2003, del 2003. También se vio que hay predisposición de reflujo gastroesofágico en dos grupos de edad, en perros jóvenes, cachorros, y en perros viejitos, en perros geriatras o gerontes. Esto se ha escrito desde 1995, y los perros viejos tienen mayor posibilidad de presentar reflujo gastroesofágico y tienen contenidos estomacales más ácidos. En humanos, los ancianos tienen un aumento del pH, o sea, no es tan ácido, pero tienen un retardo en el vaciamiento gástrico. O sea, en humanos también se ha visto que los ancianos tienen durante la cirugía contenido durante la anestesia. Los niños tienen mayor riesgo de presentar reflujo gastroesofágico y neumonía por aspiración, o síndrome de Mendelssohn, se llama cuando el contenido gástrico pasa a los pulmones, el daño que ocasiona se llama síndrome de Mendelssohn. Y en los estudios en humanos han visto que los niños, aún con la dietados de manera adecuada, siempre tienen 4 mililitros por kilo de líquido durante la cirugía o durante la anestesia, y un pH menor a 2.
Entonces, por eso los niños tienen una predisposición a presentar reflujo gastroesofágico. En veterinaria no estaba descrita la presencia de líquido en el estómago de cachorros, pero ya lo describieron, y sí hay una presencia de líquido y una predisposición al reflujo gastroesofágico en cachorros. Entonces, en estos animales hay que tener precaución, entre otras. Otra complicación más de anestesiar un cachorrito, ¿no? Los fármacos, la mayoría, utilizados tanto como preanestésicos como anestésicos, predisponen a una relajación del esfínter esofágico inferior, y esto nos predispone o va a predisponer al reflujo gastroesofágico. Pero los dos que más predisposición tienen son el propofol y, como les decía, la atropina. También la cepromacina, diazepam, los narcóticos, la gilacina y los anticolinérgicos. La morfina, aunque todos los pacientes a los que se les administra morfina, o casi todos, van a presentar vómito, no influye sobre la presencia de reflujo gastroesofágico. O sea, morfina puede ser utilizado en aquellos pacientes que ustedes piensen que tienen o que pueden tener o son candidatos a tener reflujo gastroesofágico. El ayuno, mientras más horas pasaban, reflujo gastroesofágico es esto, y anestesiados. Después de las 11, 12, 13, 14 horas hubo más posibilidades de que presentaran reflujo gastroesofágico que antes de las 14 horas, de las 11 horas. Entonces, con esto ya se vio que el tiempo de ayuno no debe exceder de 10 horas. De hecho, ayunos de más de 12 horas van a tener un pH más ácido y predisposición a reflujo gastroesofágico. Es bien común que todavía en algunas clínicas, o nosotros mismos sin querer, metamos a nuestros pacientes con ayunos de más de 12 horas. Bueno, el principal problema del ayuno de más de 12 horas, pues primero la hipoglucemia, y después sería este tipo de complicaciones, ¿no? También el reflujo gastroesofágico. A todos nos ha pasado que los citamos a determinada hora, llega 2 horas tarde, nosotros ya empezamos la cirugía, otra cirugía, y lo vamos pasando, y cuando entramos a cirugía, el pobre perro tiene más de 12 horas de ayuno, ¿no? Entonces, es complicado. Aparte, si nosotros entramos a cirugía a las 10 de la mañana, pues estamos hablando que tiene que estar su ayuno a las 2 de la mañana, su última comida. ¿Y quién le va a dar de comer a las 2 de la mañana, no? Entonces, hay que planear muy bien este tipo de ayuno, ¿no? Agua, no hay problema. El agua puede ser administrada hasta antes de la cirugía sin ningún problema. La mayoría de las veces lo que hacemos es que lo lleven en ayuna de alimentos de 8 horas y de agua, pues en cuanto lo suban al carro, ¿no? O que lo lleven muy temprano, y las cirugías, sobre todo si las cirugías las planean en la noche. En muchas clínicas, de hecho, cuando yo tenía mi clínica, prefería hacer cirugía de noche ya con todo cerrado para que no hubiera interrupciones, ¿no? Entonces, esos pacientes, aunque llegaran desde la mañana, tendremos que sumarle el ayuno de 8 horas. La influencia de los medicamentos, la buprenorfina predispone a reflujo gastroesofágico, la cepromacina con morfina, la cepromacina y buprenorfina, y la única que protegiera la petidina. La petidina es la meperidina, que es un narcótico, ¿no? Es la que no causaba reflujo gastroesofágico. Escrito desde 2007 por Wilson, en el estudio que nosotros hicimos tampoco. El tiempo de la anestesia, podría pensarse que cirugías largas predisponen al reflujo, pero en el estudio que realizamos nosotros, las cirugías menores de 30 minutos, aunque duraran menos de 30 minutos, el paciente tenía reflujo gastroesofágico, y también hubo un aumento, un pico, después de las cirugías de más de 2 horas. Entonces, cirugías muy largas de más de 2 horas, que también, como vamos a ver, las ortopédicas predisponen al reflujo. No todas, no tienen que durar más de 2 horas, a lo mejor por ejemplo, lo que sea relativamente rápido, como la profundización de la correa troclear, también predispone a
a reflujo, y dura menos de 2 horas, ¿no? Pero cirugías o anestesias, más que cirugía, de menos de 30 minutos también predisponían al reflujo gastroesofágico. Cuando yo egresé, pues eran ayunos de 24 horas, ¿no? Así de salvaje estaba la cosa. Y bueno, obviamente que no nos dábamos cuenta que pasaba algo porque ni teníamos un monitor, ni teníamos un endoscopio, ni teníamos nada, ¿no? Para saber qué es lo que pasaba después de esto. Entonces ya está establecido que en humanos, beber líquidos claros, jugo, agua, T2 a 6 horas antes de la cirugía. Ya no hay que hacer ayunos de una noche antes. Los ayunos mayores de 10 a 12 horas predisponen a reflujo gastroesofágico y tienen un pH más bajo, aparte pueden dañar más. Y esto es bien importante. Muchas veces tenemos una cirugía de urgencia y el paciente no está en ayuno y quieren retrasar la anestesia. No es una razón para retrasar la anestesia. Aquí lo más importante es que pongan la sonda de manera rápida, la sonda endotraqueal, que sondeen de manera rápida e insuflen el globo también de manera oportuna. Por si hay reflujo gastroesofágico, no se vaya el contenido al tracto respiratorio. Otros anestesistas, que no sé si aquí haya personas que les guste la anestesia, pues dan morfina para que vomiten. La gilacina, a mí en lo particular no me gusta. Si se fijan, ni siquiera se habla mucho de gilacina porque produce bloqueos de segundo grado bastante serios, ¿no? Entonces, en términos generales, son ayunos de 8 horas de sólidos y de 3 a 4 horas de líquidos. Va a reducir la enfermedad por reflujo gastroesofágico. En el estudio también hicimos esta maniobra que ya vimos que se llama retroflexión y vimos si había relajación visual del esfínter esofágico, pero no hubo una correlación. Algunos esófagos anestesiados estaban así, pero ni siquiera estos perros que durante la endoscopia presentaron esta relajación, presentaron reflujo gastroesofágico o más reflujo que los otros. Obviamente después de hacer esta maniobra al principio quitamos el endoscopio y lo metemos después al final, ¿no? El tipo de cirugía, la odontológica no está reportado en ningún lado, la ortopédica sí. Y la odontológica, pues muchos podrían pensar que es los lavados lo que estaba ahí y que se acumulaba, pero no, el pH estaba ácido, ¿no? Ahorita vamos a ver quizá por qué sea la odontológica y por qué aumenta tanto. La posición en el decúbito lateral derecho tiene una predisposición al reflujo gastroesofágico cuando el paciente se pone en decúbito lateral derecho. Y si aquí están los de lavados, perdón, de limpiezas dentales, entonces la combinación también está alto, ¿no? Entonces estos se los tendríamos que sumar a los que estuvieron en posición del lado derecho. La recumbencia ventral produce una reducción en el tono del esfínter esofágico inferior, y está descrito. Entonces esos pacientes pudieran pensarse que van a presentar una mayor predisposición, pero ninguno que estuvo en esta posición prono lo presentó. En el decúbito lateral derecho, intentando explicarlo, es porque el pilar derecho es el más grande de los dos en los perros. Y al tener al perro en decúbito lateral derecho, pues no puede, cuando cada que respira, el diafragma no puede moverse y tiene el peso del perro sobre el más grande. Entonces el izquierdo, que es más pequeño, quizá no tenga la capacidad de cerrar el esfínter esofágico inferior, ¿no? Entonces intentamos explicarlo de esa manera, ¿no? También está descrito que en perros de tórax profundo sobre una superficie plana y dura, el tórax se va a distorsionar, perdón, sobre todo en el diafragma, y esa distorsión va a hacer
que el esfínter esofágico inferior se relaje, ¿no? Entonces aquí es tanto el decúbito lateral derecho como perros mayores de 40 kilos que vamos a ver, o que ya habíamos visto, ¿no? ¿Cómo vamos a manejar? ¿Cómo lo vamos a prevenir? El ayuno, como ya lo vimos, el ayuno preoperatorio es importante, de 8 a 10 horas cuando mucho. Podemos disminuir o aumentar el pH y disminuir el contenido gástrico. Y medidas para mantener el tono del esfínter, ¿no? Y lo que han hecho es la ranitidina, por ejemplo, aumenta el tono del esfínter esofágico inferior. La ranitidina, aparte de ser un medicamento que va a bajar a bajar la acidez del estómago, también tiene propiedades procinéticas, entonces por eso quizá aumente el tono del esfínter esofágico. Y en un estudio que hicieron, utilizándolo antes de la atropina, evita que se pierda el tono del esfínter esofágico inferior. Entonces la ranitidina puede ser una buena opción, sobre todo si por alguna razón tuvieron que utilizar atropina. La eritromicina, que es un antibiótico, pero también es un medicamento procinético, a dosis de 200 miligramos, aumenta el pH gástrico. Y también se ha visto que protege contra el reflujo gastroesofágico. No se recomienda el uso de antiácidos orales, estos geles, porque aunque sí van a elevar el pH, van a bajar la acidez en el estómago, en caso de que broncoaspire, el paciente sí tenga reflujo, no lo puedes evitar y broncoaspire, las consecuencias de que esos ácidos, perdón, ese gel del antiácido se pase al tracto respiratorio, pues puede tener consecuencias fatales de la neumonía por aspiración. El omeprazol reduce la acidez gástrica y se ha visto, sobre todo en humanos, que reduce los riesgos del síndrome de Mendelssohn. Reduce tanto las posibilidades de que haya reflujo gastroesofágico, como que si hay ese reflujo y el contenido se fue al tracto respiratorio, las complicaciones serán menores en estos pacientes que se les administró omeprazol. En pacientes que tuvieron que entrar a cirugía, bueno, anestesia con estómagos llenos y tengan un riesgo de neumonía por aspiración, se beneficiaron con la administración del procinético metoclopramida, ¿no? Otra vez, es un procinético y aparte es un antiemético. Y por otro estudio que hicieron, la cisaprida y el esomeprazol, así se llama, esomeprazol, reduce el reflujo gastroesofágico en perros anestesiados. Como conclusión, tenemos que el reflujo gastroesofágico tiene varias etiologías, pero la causa más común en la clínica de pequeñas especies pues es el reflujo gastroesofágico posanestésico y la hernia hiatal, sobre todo en razas con predisposición a este tipo de malformaciones, ¿no? El diagnóstico rápido, y si lo pudiéramos diagnosticar durante la anestesia, es fundamental. Podemos hacer lavados y administrar antiácidos y procinéticos para evitar la consecuencia. Sí está también descrito lavados con soluciones, con solución salina o para reducir un poquito el ácido del esófago. Y con esto tratamos se trata de evitar la esofagitis y después las estenosis cicatrizales. Eso es el tema de reflujo. Me fui un poquito rápido. No sé si tengan preguntas que hayan oído de esto, si se les ha presentado. Pensé que me había salido cuando vi eso. Que me estoy una hora solo, hablando solo. No, doctor, aquí estamos. No sé si quiere No. que hagamos una dinámica, a ver, de los médicos que están ahorita conectados, alguno que quiera compartir alguna experiencia que haya tenido sobre este tema. ¿Habían oído cuando menos que existe la posibilidad de que esto ocurra o es totalmente nuevo? Yo sí había escuchado, pero la verdad no había leído, nada en la cuestión de las OVHs. Y aquí sí hay bastante, mira, escrito sobre todo eso, ¿no?
Tania y Patricia comentan que ellas pues no les había tocado ninguno de estos casos, doctor. Les voy a bajar como les digo siempre aquí en la escuela, ese autor es muy bueno, pues soy yo, ¿verdad? Y es una revisión de todo lo que vimos aquí, ¿no? Bueno, ahorita que se baje. ¿Preguntas? ¿O no? Pero, No, doctor, y eso podría Sí. ser también una de las causas a un, no sé, a un gato a una castración. Y después ya lo tenemos en recuperación después de una anestesia, y nos vomita. Eso, o sea, aunque estuviera dietado, eso lo podríamos conseguir inclusive como algún reflujo. No, realmente para que sea reflujo tendría que ocurrir durante la anestesia y estar ahí el contenido por más de 30 segundos. Realmente para que tú consideres y sepas que tienes reflujo tienes que tener el pechímetro ahí. De hecho, yo creo, para mí los monitores tendrían que tener si le pones un estetoscopio esofágico en el monitor para que te mida la frecuencia cardíaca, pues no creo que sea mucho ponerle un pechímetro, ¿no? Pero realmente lo tendrías que tener ahí. Entonces aquí está el artículo. Les voy a poner la liga, ¿eh? Dicen que nunca les había tocado los casos. Pues no, pero te digo, ahora sí que yo los vi. Yo los vi ahí cuando hice el estudio, y si eran, pues 13% tampoco es tan poquito, ¿no? Y antes tenían 28. ¿Ok? Entonces vamos a seguir con otro tema. Está cortito, quizá ahora terminemos antes. Yo sé que van a sufrir porque vamos a terminar antes, pero la próxima semana sí ya son las cirugías de estómago e intestino y no nos va a dar tiempo de ver ni colon ni cirugía de recto y ano. Pero yo creo que con estómago e intestino son las dos más comunes, torsión y vólvulo gástrico, verlo bien, y resección intestinal. Con eso vemos realmente megacolon. Solo que vean muchos gatos van a tener megacolon, ¿no? O enfermedad de obstipación que necesiten hacer la resección del colon, ¿no? Lo que sí vamos a ver es estas enfermedades de glándulas salivales, que son más comunes también a veces de lo que pensamos. Y básicamente son dos enfermedades o dos patologías que vamos a ver, ¿no? Una es el cialocele o mucocele y tumores de las glándulas salivales. El mucocele, o de manera más correcta dicho cialocele, es el acúmulo de saliva por ruptura del ducto, o puede ser de la misma glándula, en un lugar donde normalmente no debía de encontrarse. O sea, en vez de salir y desembocar esa saliva en la cavidad oral, se rompe el ducto y se va a acumular. Dependiendo de cuál sea la glándula salival afectada, es donde se va a encontrar. El término mucocele también es correcto. El término mucocele se refiere al acúmulo de una sustancia producida por una glándula en un lugar donde no debe de ir, de una forma inadecuada. Pero entonces el término mucocele tendría que ser mucocele salival para especificar que nos referimos a un mucocele de la glándula salival. Aparte se utiliza ya más cialocele porque si nosotros ponemos en el buscador mucocele, pues nos va a salir mucocele de la vesícula biliar, ¿no? Que es el acúmulo de esa sustancia en la vesícula biliar y que se solidifica, que es otro tema, que también es quirúrgico. Se cree que el cialocele es origen traumático. No se sabe exactamente qué. Puede ser las cadenas o mordidas o golpes. También hay un artículo que dice que la presencia de hidrofilaria predispone a la presentación de cialocele. De todos los perros que
que yo he tenido con cialocele, ninguno ha tenido hidrofilaria. De hecho, sí les he hecho la prueba, cuando menos la de gota gorda. Y hay cierta predisposición de razas como el Puru, el Silky Terrier y el Dachshund. Estas son las glándulas salivales en los perros. Y en el gato es la parótida. ¿Saben qué? Es que aquí se va a mover solito porque puse una presentación sin querer, es una que estaba pregrabada, por eso está así solo. Pero bueno, ahí lo van viendo. Es la parótida, la mandibular o maxilar, pero más la mandibular, la sublingual, la cigomática, y en el gato está la número 5, que es las accesorias. ¿Ok? La que más comúnmente se afecta, o según la literatura, aunque realmente en mi práctica no es la más común, es la sublingual, que se le conoce como ránula. O sea, una ránula es el cialocele de la sublingual. Pero la que más comúnmente produce problemas y la que más comúnmente se opera es la mandibular. La cigomática puede causar exoftalmos o estrabismo, y el diagnóstico se llega por medio de aspiración, donde vas a encontrar un líquido seroso sanguinolento, o sea, vas a encontrar saliva, y si tienes dudas, pues puedes mandarlo a patología para que le hagan una tinción de moco de chif ácido. Y el tratamiento es quirúrgico. De la cigomática, yo no había tenido ningún caso hasta hace 3, 4 días, donde ahorita se lo voy a presentar cómo tuvimos el problema, ¿no? De la parótida, la mayoría de los problemas que tenemos son tumores, y solamente una vez tuvimos un cialocele de una cirugía postquirúrgico de alguien que realizó una ablación del conducto auditivo y se llevó la parótida y produjo cialocele, ¿no? Este es el cialocele sublingual o ránula. Normalmente los perros no producen muchos problemas y la gran mayoría son diagnosticados durante el examen físico. A veces los dueños en este perro yo creo que sí lo verían porque tendría problemas. Y el tratamiento pues es quirúrgico. Pero aquí no es necesario quitar la glándula sublingual. El tratamiento que realizarían es relativamente simple. Y lo que se va a hacer es una marsupialización. Marsupialización quiere decir que vamos a suturar, hacer una bolsita, como un marsupial, donde vamos a suturar el contenido la pared del cialocele a la mucosa de la lengua. Y con eso va a quedar abierto el orificio y la saliva pues, va a estar drenando a la cavidad oral. Si solamente se hiciera la incisión y se dejara drenar, pues se va a tapar, ¿no? Entonces, por eso tiene que suturarlo a la misma mucosa de la lengua y hacer la marsupialización. Si hay posibilidades de que esa marsupialización se cierre con el tiempo, y si eso ocurriera, pues lo vuelves a hacer, o si no, si no lo corregiste, se vuelve a hacer, tendrías que quitar la glándula salival mandibular y la sublingual. Batallé hasta para encontrarlo en el internet. Es un cialocele del cigomático que está produciendo un exoftalmo. Y la cirugía, bueno, hay varias cirugías, están complicadas. Algunas necesitan hacer hasta osteotomía del arco cigomático porque la glándula salival está ahí abajo. Pero el siguiente caso que vamos a presentar es un caso que tuvimos de un cialocele de la cigomática. Entonces, ¿por qué causa este exoftalmo o esa estrabismo? Porque existe la glándula salival. Normalmente los ductos van a correr hacia la cavidad oral, son realmente cortos, pero imaginemos que se rompa aquí, esos ductos empiezan a haber un acúmulo de saliva y empiezan a empujar la glándula salival hacia el ojo, lo que va a producir un exoftalmo o un estrabismo. Van a empujar la grasa periorbital y van a hacer que el ojo tenga cierta exoftalmia.
No sé si alguien ha tenido de alguno de estos dos que llevamos. Este realmente es raro, digo que hasta batallé para encontrarlo en el internet. Pero la ránula sí es común. ¿Alguien ha tenido ránulas? ¿Y qué han hecho con ellas? ¿Siguen ahí? Seguimos aquí, médico. ¿Quién ha tenido algún caso sobre este tema? Bueno, seguimos nosotros los demás ya. Sale. Bueno, vamos a seguirle. Ok, este es el caso que lo operamos antier, yo creo, o el lunes. Es un perrito que tenía un tumor extraorbital, es un fibrosarcoma. Entonces se le hizo la nucleación, se intentó retirar la mayor cantidad del tumor, pero pues al estar involucrado hueso y demás tejido, pues desgraciadamente el tumor sigue creciendo. Estamos tratando ahorita con una quimioterapia a dosis baja, pero entre las complicaciones que veía la propietaria es que siempre tenía mucha secreción. Ella pensaba obviamente que era sangrado, entonces le apretaba y salía esta secreción, ¿no? Desde la primera vez que yo lo vi a los 7 días postquirúrgico, tenía esta presentación, ¿no? Entonces había dos opciones, o habíamos lastimado la glándula salival y esto era un cialocele, que era lo más probable porque tiene totalmente la apariencia de saliva, o la segunda, que se me hacía muy raro y muy complicado, es que hubiera dejado una porción de la glándula del tercer párpado y fuera lágrima y se estuviera ahí contaminando, ¿no? Entramos a cirugía, aquí está parte del tumor, pero si apretamos, vemos la salida de este líquido, que es saliva. Pero bueno, hicimos nuestra cirugía, intentamos quitar todo el tumor que estaba creciendo sobre la órbita del ojo, le raspamos y demás. Aquí estamos aplastando y viendo cómo sale esa lágrima. De hecho, imagínense que ya no tiene el ojo, tiene la cuenca y toda la lágrima pues está ahí acumulada, ¿no? Acá atrás estaría la cuenca del ojo. Esta que está aquí es el arco cigomático. Desgraciadamente ya no tenía una consistencia de hueso, había perdido hueso. Y normalmente la glándula salival, esta es la glándula salival cigomática, está en esta zona anatómica pero metida sobre el hueso. Pero pues este perrito ya perdió y está cubierta por el macetero. Este perrito ya por el tumor había perdido mucho hueso y el macetero pues aquí ya lo habíamos elevado y esta es la glándula, si se fijan está lobulada y por aquí logramos ver la arteria y esta es parte del tumor que todavía tuvimos que quitar. Entonces quitamos la glándula salival y pues sigue con el tumor, quitamos la mayoría del tumor que pudimos, pero cuando menos en estos 4 o 5 días que tiene ahí en el hospital, hoy fue dado de alta, no ha presentado ya la producción de ese líquido, de esa saliva, ¿no? Que ya creemos que sí es saliva porque ya ha mejorado mucho el perro. Y cuando menos, pues no tiene algo que todavía le está aumentando más la presión del tumor, ¿no? Bueno, quitamos bastante tumor todavía. Estos son casos de cialoceles mandibulares. Normalmente no lo llevan porque tiene una ola. El dueño pues no nos va a decir que tiene un cialocele, entonces no lleva eso. Y con ese bola, le voy a llamar, o esa masa, o ese aumento de tamaño, pues podemos pensar no en muchas cosas, ¿no? En un absceso, ¿qué más está por ahí? Pues no sé, la tiroides, puede ser un tumor de la tiroides, pero pues está de consistencia blanda y se funciona y sale saliva.
Es bien importante la anatomía. Ahí donde estoy poniendo el cursor, aquí, está la glándula salival. Esta es la mandíbula, esta es la bifurcación de la yugular y aquí se encuentra la glándula salival. Si se tiene un aumento de esta zona y está duro y ustedes lo puncionan, pues lo normal es que saquen saliva. Pudiera ser que sacaran células tumorales, porque lo más probable es que sea un tumor. Lo mandan al patólogo y el patólogo le dice que tiene saliva y piensan que es un mucocele. Pero si está, el mucocele va a estar abajo, la saliva va a caer por gravedad y va a estar aquí en el cuello. Si está duro aquí, entre la mandíbula y la yugular, está afectada la glándula salival. No tiene un mucocele. Y en la escuela tuvimos un caso de una perrita de 1 año que tenía duro aquí, muy duro. Lo puncionaron, lo mandaron a patología y les dijo que era un mucocele. Entramos a cirugía, yo siempre le dije, esto no va a ser un mucocele. Obviamente que una perrita Boston Terrier de 1 año, las posibilidades de un carcinoma eran muy, muy difíciles, pero estaba totalmente endurecido. Entonces, lo quitamos, la glándula salival, lo mandamos a patología y era un carcinoma, ¿no? Entonces ya cuando le explicamos a la propietaria, pues no es lo mismo, ¿no? O sea, desde un principio le tenemos que haber dicho que esa no era muy posiblemente un cialocele, que las posibilidades de que fuera otra patología existían, ¿no? Y no que de repente una cirugía que tiene un pronóstico relativamente bueno termine con un carcinoma de la glándula salival, porque pues anatómicamente no se localizó, no se pensó que anatómicamente ahí está la glándula y si va a haber un cialocele o la saliva, pues tiene que caer por gravedad, ¿no? En este caso de este perrito boxerzoide, pues es muy complicado establecer cuál lado es el afectado. Se puede hacer una cialografía, yo nunca he hecho ninguna. La mayoría de las veces he podido localizar el lado que está afectado, ¿no? Ok, ¿qué cirugía van a hacer aquí? Ahorita vamos a ver las posibilidades de cirugía que existen. Médico, le mandé por medio de WhatsApp una imagen de uno de los médicos que comenta que es ranula. Es una imagen. Ujú. Espérame tantito, ¿eh? Es que para que no estuviera sonando, quité el WhatsApp. Sí, claro. Porque es en el celular como quiera, porque está ping, ping. Ranula. Bueno, aquí lo veía en el celular. Él tiene una ránula. Un caso que tuvo. Ok, sí, ya lo vi. ¿Y qué le hizo? No sé si Médico, puedes activar tu micrófono, Teodoro. la marsupialización, eso es lo que le hicimos. Ok. Bueno, aquí ya no quiso el WhatsApp aquí. Bueno, lo cierro, ¿no? Ya lo vi en el celular. Ok. Y te fue bien, ¿no? Supongo no tiene muchas complicaciones. Sí, sí, todo bien, era un perro longevo, pero todo bien. Y no se volvió a cerrar. ¿Y el dueño la vio o la viste tú en el examen? No, yo la vi cuando lo tuve que sedar para revisar la boquita. Ok, sale. En los gatos, aquí está un cosel en los gatos, sí les molesta bastante y sí lo llevan a consulta por eso, entonces este sí hay que operarlo. Y sí, los dueños sí lo ven, a diferencia de los perros, que como dice, no sé si tenía signos de eso o realmente era para otra cosa, ¿no? Aquí está la punción y donde se ve la saliva. Hay descrito que puede ser saliva totalmente cerosa o viscosa. Yo creo que la mayoría de las veces es una saliva de tipo viscoso. Los tumores son poco frecuentes. Déjame me regreso tantito a esta. Otro caso importante que tuvimos, de hecho,
hemos tenido bastantes carcinomas de glándula salival. En los libros dice que son poco comunes, pero en el hospital hemos tenido bastantes casos de carcinomas de glándula salival, como, bueno, yo creo que aparecen muchos tumores de diferentes tipos, linfomas y tumores de glándula mamaria y demás. Pero eso ya sería cuestión de que alguien le buscara las causas. Bueno, era un perrito chihuahueño que tenía el líquido de salival, cialocele, pero a la hora de puncionarlo salió saliva y un líquido color café, de una consistencia no de saliva, más algo de consistencia de saliva. Entonces, desde ahí ya le dijimos al propietario que la cosa no estaba muy bien, que si era posiblemente un cialocele, pero que estuviera complicado con alguna otra cosa, ¿no? La glándula salival también estaba un poquito dura y también fue un carcinoma de glándulas salivales, ¿no? Otro que hemos tenido es un husky con una glándula salival muy, muy grande, el tamaño yo creo que una pelota de softball o de una cosa así, gigantísima. Los quitas y les va aparentemente bien, pero pues bueno, ya sabemos que un carcinoma, la posibilidad de metástasis existe, ¿no? Los tumores son poco frecuentes en perros y gatos, con una incidencia menor del 0.17%. Pues yo les he platicado yo 3 o 4 casos aquí de carcinoma de glándula salival en perros. Constituyen aproximadamente el 3% de los tumores de cabeza y cuello. De hecho, íbamos a hacer otra biopsia de glándula salival esta semana. ¿Se acuerdan que les dije que tenía 2? Pero no llevaron la biopsia. Es un tumor así, no definido ahí mismo por esa zona. Y ya no lo llevaron. Iba a ser una biopsia incisional, no lo íbamos a quitar. Representan el 30% de las patologías de las glándulas salival, los tumores, según una encuesta, yo creo que es muy alta. Las más afectadas son las mandibulares y la parótida. La mayoría de las veces son carcinomas y hay una predisposición en gatos en el siamés y en perros en los spaniels. No especificaba en cuáles, si en el Springer o el Cocker o cualquier spaniel, ¿no? Y se ve en perros mayores de 8 años. Aunque aquí ya les platiqué un caso de una perrita de 1 año, ¿no? Este es un gato, me acuerdo bien el nombre. No me gusta mucho decir los nombres, pero se llama Dorito. Y presentaba una masa a nivel de la parótida. Una tumefacción dura que le dolía. Y tomamos la placa y esto es lo que tenía. Calcificada. Hay células cartilaginosas en la glándula salival. Entonces este gato, lo que tenía es un condrosarcoma de la glándula salival parótida. Desgraciadamente, cuando le íbamos a quitar esta foto, es antes, a ver si en la otra se ve que está involucrado ya el hueso, entonces no se pudo retirar y pues le fue muy mal al pobre gatito. En humanos está reportado que la mayoría de los condrosarcomas de glándulas salivales que están reportados en humanos ocurren también en la glándula parótida. Entonces en este caso está muy interesante la tesina de una muchacha de la especialidad, que bueno, la tiene un poquito abandonada, pero nada más es escribirla y está muy interesante el caso. Bueno, hay 3 técnicas para la extracción de la glándula salivar mandibular. La que viene en el fósum, la incisión la hacen de la oreja pasan por la rama de la mandíbula y terminan aquí, en la vena linguofacial. A mí la técnica que más me gusta es empezar por la rama de la mandíbula, hacer una incisión que se dirija hacia la bifurcación de la yugular, donde se divide en la vena maxilar y la vena linguofacial, y aquí es el acúmulo de la saliva. Lo primero que se tiene que hacer es entrar, abrir, sacar toda la saliva, o sea, drenar esto y dejarle un Penrose. Y luego irnos a la cirugía de la glándula salival. La otra técnica es una incisión en la mandíbula.
Estas partes anatómicas son muy importantes. Entonces, la rama de la mandíbula y la bifurcación de la yugular. Obviamente, cuando este mucosal es tan grande, pues las relaciones anatómicas se nos van a perder. Por eso es importante tener bien establecido dónde está. Si vemos y estamos operando un músculo muy, muy grande, que puede ser el macetero, andamos perdidos. Si vemos el cartílago de la oreja, la glándula que vamos a sacar es la parótida. Entonces, lo que nos va a guiar es la yugular y la rama de la mandíbula. Eso sí se va a palpar. Aquí está. Normalmente el ayudante puede hacer presión sobre el cuello. Se hace la incisión de la rama de la mandíbula a la bifurcación de la yugular. Está bien, bien pegadita a la bifurcación, pero con una buena disección Roma es suficiente. Vamos a ver que hay diferentes capas. Es solamente un músculo que se llama platisma. Vas a tomar la glándula salival. ¿Qué otra estructura está por aquí? El nódulo linfático. Pero tenemos que hacer la diferencia. El nódulo linfático es totalmente liso. A veces sí está agrandado. Sobre todo porque si los perros tienen mucho sarro, el nódulo va a estar grande. Entonces tendremos a quitarlo. Pero pues la diferencia es que la glándula salival es lobulada. Bastante lobulada. Se ve muy bien. Y los libros dicen de un color rosa salmón. Rosa salmón ya cocido porque está muy, muy palidita. No está así un rosa salmón crudo, ¿no? Como yo me lo imaginé la primera vez que lo leí. Hay dos opciones. Una es quitar desde un principio la cápsula, pero la glándula salival se te puede romper si la tomas con las pinzas Alice. O hacer tu disección Roma sobre la cápsula de la glándula salival. Y ya cuando estés llegando a la bifurcación, a la unión con la sublingual, romper la cápsula. Aquí hay unos vasitos que se llaman digástricos, que lo vamos a ver más adelante. Esos se tienen que ligar. ¿Ok? Aquí está otra vez, vamos a relacionarnos. Esta es la bifurcación ahí. La bifurcación de la yugular, la rama de la mandíbula, la incisión es de la rama de la mandíbula. Aquí está la glándula salival a la vena yugular. Y aquí está la rama de la mandíbula y la bifurcación de la yugular. Es muy laxo, entonces sí, a veces batallas un poquito. Aquí está otra vez, la rama de la mandíbula a la yugular. Y abajito va a estar un músculo que se llama platisma, muy delgadito. Si están en un músculo muy, muy grande y fibroso y demás, están en el macetero y ya se perdieron. Es un músculo muy delgadito y se está cortando. Estas son las que tienen un color muy nítido, son mías ahí de la unidad de cirugía, y estas son de un video que tomé del internet, las que están un poquito más pálidas, pero los dos se está cortando. El platisma es un músculo muy, muy delgadito. Una vez que se corta el platisma, van a encontrar la glándula salival cubierta por una cápsula. Y aquí se ve la yugular. Y aquí iré a la otra rama de la yugular. Si se fijan, sí está pegadito. Pero solamente tenemos que hacer disección Roma. Aquí está la glándula salival. Ya quitamos el platisma, elevado el músculo platisma. Y estamos viendo la glándula salival. Y la podemos tomar. También tiene la cápsula todavía. Se empieza a hacer la disección, una combinación de disección Roma con disección con corte, teniendo siempre en cuenta de la yugular. Se va haciendo la disección. En este caso, sí quitaron la cápsula. Se toma la glándula con las pinzas de Alice y se va haciendo la disección. En este caso, estamos trabajando con la cápsula. ¿Sí ven la diferencia? Esta ya no tiene cápsula, se ven los lóbulos de manera más adecuada, nada más que si le jalamos muy duro, si se le jala muy duro con la Alice, nos vamos a llevar la glándula. No pasa nada, esa glándula se va a ir, ¿no? Y en este caso todavía tiene la cápsula. A mí me gusta más manejarlas con la cápsula, aunque la disección Roma, que estamos haciendo disección Roma, es un poquito más complicada con la cápsula. Ya cuando estoy llegando aquí a esta, ¿ven el vasito?
el pequeño vasito y estamos poniéndole una aguja un poquito grande para hacer la ligadura. ¿Sangra? Sí sangra. De manera, si estás haciendo de manera adecuada y lo cortaras así, sí sangra bastante, ¿no? No se te va a morir ni se te va a desangrar ahí en un ratito, pero sí se llena la zona de cirugía. En las prácticas que doy a los estudiantes, pues la mayoría se lo lleva inadvertidamente a jalones, empujones y con las tijeras y demás, y no les sangra tanto porque pues es un corte de tipo pues entre preventivo y hemostático, ¿no? Entonces a veces terminan la cirugía y nunca hicieron la ligadura, pero si lo estás haciendo de manera adecuada y si se fijan aquí sí se ve muy bien y lo cortara yo, sí sangra más o menos, ¿no? Aquí está haciendo la disección y aquí está todavía con la cápsula y la ligadura. Se corta y en este momento yo ya rompo la cápsula y nos vamos a buscar la glándula sublingual. Esta es la mandibular o la maxilar y esto es la sublingual. Jalamos. Aquí está. La mandibular. Ya está. Estoy rompiendo aquí la cápsula y de hecho está la saqué con toda la cápsula. Y esta es la mandibular. Esa técnica venía escrita en un libro que se llamaba Slater. Bueno, se llama todavía Slater, más o menos fue editado en los 90s. En este video el médico sí corta y liga la porción que le queda de la glándula mandibular, porque no lo puede sacar, sublingual, perdón, porque no la puede sacar toda. Entonces la liga para que no haya ahí el mucosele. Pero en el later le pones una pinza hemostática, jalas aproximadamente 2 milímetros, pones otra otra pinza hemostática, jalas 2 milímetros, pones otra y le vas jalando hasta que sacas totalmente esta porción y no ligamos. No hay necesidad de ligar esa glándula salival. Después de eso, pues te queda espacio muerto, los principios de Halsted, no dejar espacio muerto, afrontar bien los bordes sin tensión y hacer la cirugía de manera aséptica, ¿no? Entonces, en este caso ponemos un drenaje pasivo con un Penrose y el perro se puso más clarito, pero es el mismo, no sé qué pasó. Y dejamos el drenaje. La técnica que no he realizado, porque la verdad yo con la otra no tengo ningún problema, entonces no la he hecho, aunque sí la voy a hacer para ver si es relativamente más fácil, es entrar por la mandíbula. Entonces la mandíbula del perro. Este libro es el Johansson Tobias del 2020, del 2020, y viene esta técnica. Entonces abre sobre la rama de la mandíbula y llegas al músculo. Vas a encontrar la cápsula y la glándula mandibular. Y en la sublingual, el músculo digástrico, y empiezas a hacer disección y empiezan a jalar. Es del libro, ¿eh? No, lo que no me gusta es que por aquí pasa el nervio y dice que sí tienes que tener mucho cuidado con el nervio. Y empiezas a jalar y la sacas por aquí. Unos alumnos ahí en la unidad lo hicieron y no batallaron tanto, la verdad no se ve tan complicada. Yo la dejaría, en el caso particular, no la he hecho, pero la dejaría en el caso del boxer ese que vimos que está muy complicado y nos vamos a perder anatómicamente, ¿no? La ventaja es esa, que aquí no te pierdes, por más cialocele que tengan, ¿no? Y eso sería todo. No sé si tengan dudas, si ya se aburrieron. Pregunta uno de las doctoras, Aurora Fernández, la incisión, ¿para qué la incisión tan larga? La incisión de la... Ah, ya.
en esta. En la última técnica. Pues simplemente para tener buena visión. Porque por acá está el nervio, por aquí pasa. Y el digástrico, entonces pasa por aquí. Te digo, no, la verdad no la he hecho, Pues sí, quizá yo la haré de aquí. No la he hecho. Las tomé del libro. Pues un día la voy a hacer nomás para practicar. En un cadáver o en un perro ya. Sí, en un cadáver. Pero no la he hecho, no le veo mucha ventaja, y menos que tengo, no sé cuánto tiempo haciendo la otra. Y llevo bastantes glándulas salivales. Se me hace que más común de lo que dicen los libros. Y no tengo ningún problema. Lo único que al principio te da un poquito de temor y de escozor, pues es que le estás dando ahí. O sea, con las tijeras tocas la yugular. Pero mientras hagas tu disección Roma y de manera adecuada, no va a pasar nada. La otra técnica de la mandíbula no la he hecho, se las puse nada más porque pues es lo más nuevo, ¿no?